Especiales del Caribe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clovis Pellegrino y hoy nos sentimos orgullosos. Estamos celebrando 20 años en nuestro canal Telecaribe, gracias a las empresas y amigos que nos han apoyado durante todo este tiempo, contándole las historias, costumbres y tradiciones y, por supuesto, el desarrollo social, turístico y cultural de los municipios de nuestra región. Especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Y seguimos recorriendo el Caribe colombiano, sus historias, sus personajes, costumbres y tradiciones, y por supuesto el desarrollo social, turístico y cultural de los municipios de nuestra región. Especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Una producción de Clovis Pellegrino Televisión, imagen de mi región. En el marco de la conmemoración de los 74 años del departamento de Córdoba, destacamos a 3 ilustres personajes, 2 de ellos oriundos de esta bella tierra y uno nacido en el Cesar, pero considerado hijo adoptivo del pueblo cordobés. Los 3 han realizado importantes aportes a la cultura, el arte y la literatura del Caribe colombiano. Especiales del Caribe. Un poeta del Cesar en el Valle del Sinú. Así podemos describir al doctor Pedro Olivella Solano, destacado por escritor y poeta, que nos comenta cómo el Sinú, al igual que el Caribe, se le apretujan en el pecho y lo inspiran a entonar el himno inmarcesible del amor, amor. La verdad que estoy muy contento de haber llegado a estas maravillosas tierras del Sinú y en especial a Montería, bien llamada Ciudad de Ensueño, una ciudad moderna y de progreso que no ha perdido el alma campesina y popular que caracteriza a todo el Caribe colombiano. Debo decir que Córdoba es un departamento con un gran potencial cultural e intelectual y así debe ser reconocido en el contexto nacional e internacional, más allá de las difíciles circunstancias que le ha tocado enfrentar. Cuando se habla de Córdoba debe pensarse en los pueblos indígenas que lo habitan, como los zenú y los emberacatío, en sus negritudes costeras, su ascendencia criolla y española, el influjo árabe en sus grandes deportistas como Miguel Happy Lora, en sus músicos y artistas como Francisco Zumaqué y Adriana Lucía, en sus pintores como Marcial Alegría, Olga Gómez y Cristo Hoyo, en sus intelectuales y escritores como Manuel Zapata Olivella y David Sánchez Juliao, reconocidos universalmente, y en José Asqui y Ela Cuava, nuevos nombres de la literatura cordobesa, entre muchos ejemplos. Córdoba es un gran departamento y yo estoy muy contento aquí en Montería. Pedro Olivella Solano nació en San Diego, un hermoso pueblo del departamento del Cesar, entre la serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, en pleno corazón del llamado país vallenato. En su infancia se educó al lado del sacerdote español Juan Bautista Segarra, quien además de las lecturas bíblicas lo indujo a conocer y a recitar poemas clásicos. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena, donde además tuvo la oportunidad de conocer y relacionarse con poetas e intelectuales de la región Caribe como Gustavo Tatis Guerra, Jorge García Usta, Rómulo Bustos y Raúl Gómez Jatín, entre otros. Muy joven entabló una entrañable amistad con el célebre compositor ciego Leandro Díaz y participó en la creación del Café Literario Vargas Fila y del Festival de la Poesía, evento que dio a conocer a San Diego como la capital cultural del Cesar. Fue columnista del Diario Vallenato y del Diario del Caribe, edición Valledupar. En marzo de 1985 ganó el Concurso Nacional de Crónicas Espectadores 2000, convocado por el periódico El Espectador, con un trabajo sobre los indígenas que viven en la serranía del Perijá. El poeta Pedro Olivella Solano ha publicado libros de poemas, 5 poemas vallenatos de finales del siglo XX, el libro de Caín, Valle del Acordeón, Signo de Pez y la antología Ebria Alegría del Canto. La abuela Tupe. La abuela Tupe leía la piel viva de los animales.
Descubría el eco del fuego en la ceniza y escuchaba la luz del porvenir. Dejaba gente pegada en los asientos y espantaba con su escoba a las malas vecinas. Olfateaba en la palma de la mano el rumbo de la lluvia y podía amarrar hombres con agua de tinaja. La abuela Tupe me enseñó a ver los colores del relámpago, a criar peces en el agua de los cocos y a buscar la comba de los árboles. Sus mejores palabras me las dijo en secreto y en voz baja. La abuela se murió, pero está viva y habla desde mi sangre. Leandro Díaz. Es mentira el verde del árbol. Solo su frescura incolora acoge el cansancio de quien tiene la vida en tránsito y conoce el rigor del verano que desnuda los bosques. Es mentira el color del río. Solo su murmullo cristalino penetra el oído de quien se nutre de su melodía y canta los sucesos del alma como agua de pozo profundo. Es mentira la luz del sol. Solo su cálido color abraza la piel del incólume cardón en el extenso grito de arena. Es mentira también la ebria alegría del canto. Solo es cierto el dolor y la tristeza de su música. Lluvia de infancia, a mi madre Rosmira Solano. La lluvia sobre los techos de zinc es una música de mi infancia. En el vientre nocturno de la hamaca se mecían mis 9 años. Están lavando el mundo, murmuraba mi madre. La santidad del agua es un recuerdo antiguo. Yo imaginaba ángeles restregando montañas. El mundo limpio se acostaba conmigo. Francisco el Hombre. En las altas horas del camino nocturno enfrenté al diablo. Desenfundó su música de fuego y me barajustó como animal furioso. Me quería derribar con la engañosa música de su acordeón. El miedo rasguñaba el agitado tambor de mi pecho. Nunca tuve a un rival tan porfiado y astuto como ese Satanás. Tenía el rabo deshilachado y venía de lejos dispuesto a derrotarme. No le puse la espalda para evitar sus traiciones, pero tampoco le miraba sus ojos encendidos. Cerré las puertas de mis oídos y no le recibí ningún trago. No le acepté sus términos. Le canté el credo al revés para que supiera de lo que se trataba. Puse delante el nombre de mi madrina y toqué mi acordeón con los dedos cruzados. Ese fue el santo remedio para no perder aquella memorable pelea. Derroté al diablo y lo puse a beber arena. En el fervor de los años 90, participó en las corrientes de apoyo a la creación de la región Caribe, en los encuentros y festivales regionales de cultura y finalmente en el movimiento a favor del Ministerio de Cultura. Se dedicó a la promoción de las actividades culturales en el Cesar y estuvo al frente del Instituto de Cultura y Turismo de ese departamento. Pero además de promotor de la cultura, ha sido un auténtico poeta. Y su obra se ha ido abriendo espacios como una de las más representativas del Caribe colombiano, porque refleja valores y expresiones de la cultura popular de esta región, a la que ama y conoce en todo su esplendor. Ha tenido una vigorosa y vital experiencia en todo el Caribe colombiano, recorriendo sus pueblos y ciudades, conociendo su historia, sus tradiciones y costumbres, mereciendo la amistad y el cariño de poetas, músicos y artistas y de todas las áreas y condiciones. Trabajó varios años en la Jagua del Pilar, pequeño municipio del sur de La Guajira, donde tiene sus raíces la dinastía musical de los Zuleta, cuna de Colacho Mendoza y de una pléyade de destacados cantores y compositores como Rafael Manjarrés y Juan Segundo Lagos. Vivió en Atanques y participó del Renacer Cancuamo, un movimiento político-cultural que dio inicio al rescate y reconocimiento de la identidad indígena de este pueblo de la Sierra Nevada. Residió en Santa Marta y al lado de su entrañable amigo Guillermo Enríquez, aprendió a valorar y amar la grandeza histórica de Ciénaga, epicentro de la zona bananera,
cimiento de Macondo y punto de partida de la difusión de la música popular de acordeón. Su periplo lo condujo finalmente a las sabanas de Sucre y el Valle del Sinú, siguiendo la sombra de antiguos juglares como Alejandro Durán. En Montería ha revitalizado su costeñidad y ha vuelto a descubrir los encantos de la geografía y de la cultura del Caribe colombiano. Se ha dejado seducir por el porro, el vallenato sabanero y su sabor auténtico, los cantos y décimas de la tradición oral, la cultura viva de los pueblos zenú y emberacatíos, y por el influjo errabundo de los reinos sirio y libanés que desembocaron su sangre en este fértil valle. En la actualidad, este poeta del Cesar ha estacionado sus cometas en el cielo de Córdoba, al que se había asomado a través de la vigorosa literatura que se ha forjado en esta tierra y que tiene a notables escritores como Manuel Zapata Olivella, David Sánchez Juliao, Leopoldo Verdella de la Espriella, José Luis Garcés González, Antonio Mora Vélez, Félix Mansur Hatin y Raúl Gómez Hatin, para nombrar solo a los de mayor tradición. En Córdoba siento el mismo aire con sus nostalgias marineras, los mismos ríos que anegan el alma, las mismas raíces que florecen en el corazón, las mismas melodías embrujadas que no nos dejan morir, el mismo resplandor solar que alimenta nuestra fe, el mismo barro de los cuerpos dispuestos a los deseos. Aquí en Córdoba siento la misma esencia cósmica del Caribe multicolor de Colombia que se me apretuja en el pecho y me obliga a cantar el himno inmarcesible del amor, amor. Especiales del Caribe. Uno de los personajes ilustres más destacados en la cultura, el arte y la literatura de Córdoba, en el Caribe y Latinoamérica, es el escritor y empresario cordobés Félix Mansur Hatin. Gracias, Ilena, por la oportunidad que me das en este espacio importantísimo de Telecaribe. La temática pues que hoy tenemos incluye cultura, competitividad, emprendimiento, catapultar a la región Caribe a los altos escenarios del progreso. Yo he publicado este año 2 libros que se llaman Hablando Claro, que es un compendio de mis artículos en varios periódicos del Caribe, como el Meridiano de Córdoba y Sucre, La Libertad, La Verdad, el tiempo.com en Bogotá, ocasionalmente semana.com, y hemos querido de que a través de la cultura, a través de los espacios que da el Parlamento de Escritores, promocionar ediciones en cuanto a libros. Otro documento editado por mí se llama En América la esperanza es lo último que se pierde. Es una crónica histórica donde se recopila todos esos escenarios desde la conquista, la colonia, el hambre, la desolación, la politiquería y la esperanza como factores que imperan no solamente en nuestra Colombia y en nuestra América. En cuanto a situaciones de emprendimiento y de competitividad, hemos alonado situaciones que competen directamente en el desarrollo y a la proyección futurista que tiene nuestro departamento y el Caribe. El Caribe está desarrollando de una manera prodigiosa a nivel de turismo. La cultura caribe se ha catapultado al mundo. Nos preocupa también situaciones de desempleo que existen en nuestras zonas caribe, la falta de oportunidades a nivel de industrialización. Así tengamos los 3 grandes puertos, nosotros tenemos que aunar esfuerzos para que, con base a la cooperación conjunta y a la responsabilidad compartida, hagamos una zona próspera y beneficiosa para las actuales y futuras generaciones. Montería es una ciudad que está abierta al mundo. Montería hoy día está catalogada como de las ciudades más prósperas de Córdoba, es la segunda del país después de Medellín en innovación. Nosotros hemos planteado como hoja de ruta hacia el año 32 de que Córdoba, para que sea la despensa agroalimentaria del Caribe, tenga 50.000 hectáreas en el distrito de riego, que aunemos esfuerzos para que los 124 kilómetros de playa tengan excelentes vías, tengan buenos servicios públicos. Estamos abogando también en la hoja de ruta
de llamar a la industrialización del departamento, porque solamente aportamos el 1.8% al Producto Interno Bruto Nacional. Córdoba, si bien es cierto de que es un departamento con mucha falencia, tiene mucho futuro. Montería ha progresado, pero hay un rezago notorio y protuberante en la zona rural que hay que llamar la atención a nuestros gobernantes para que esa situación se sobrelleve hacia escenarios de futuro y de bienestar comunitario. En cuanto a la zona Caribe, a los 7 departamentos nuestros, es importantísimo aunar esfuerzos para que 5 grandes megaproyectos se hagan a mediano o a largo plazo. Miramos como el primero podría ser la conectividad. La conectividad entre las costas es importantísima para jalonar progreso y bienestar. Segundo, un turismo masificado, ya sea turismo, agroturismo o ecoturismo. Tercero, ciencia, tecnología e innovación en nuestro departamento. Quiero agradecer a Telecaribe, a Clovis Peregrino, a Silena, la oportunidad que nos han brindado a nosotros, a Félix Mansur Harding, para expresar todas esas situaciones que podrían converger en el progreso, bienestar y catapultar la zona Caribe a las situaciones que masifiquen el bienestar y el desarrollo ciudadano. Especiales del Caribe. Laurenti Palomo Mesa, ilustre cordobés e hijo de doña Meira Mesa de Palomo, recordada como la primera mujer en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo público como diputada en la Asamblea Departamental de Córdoba. Hoy nos refresca la memoria y nos comparte su historia y legado. Gracias Telecaribe por esta oportunidad para hablar sobre el valor y la lucha de la mujer en Colombia y en el departamento de Córdoba, con motivo de la creación mediante la Ley 9 de 1952, que entró a regir el 18 de junio de 1953. Por esa razón, vamos a compartir aquí un poco de su historia, pero en especial de la lucha de la mujer por sus derechos. Que en Colombia, hasta el año de 1957, fue que con posterioridad al gobierno del general Rojas Pinilla, en que se firmó el Pacto de Benidorm, por el cual se creó el Frente Nacional, por primera vez la mujer en ese año 1957 tuvo la oportunidad de ejercer derechos civiles y políticos, especialmente el derecho de elegir y ser elegida. La mujer no tenía antes esta reforma constitucional, que fue por acto legislativo número 3 de 1953, no tenía estos derechos, como tampoco tenía otros de los cuales carecían, pero que venían siendo conquistados poco a poco, tales como el derecho a recibir de manera directa su salario, el derecho a administrar sus bienes. Todas fueron conquistas que se fueron dando a través del tiempo por la lucha de la mujer. Después de este acto legislativo es cuando entra en vigencia el derecho a elegir y ser elegida, como lo expresé hace un momento, y en Colombia, por primera vez que yo tenga conocimiento, por información directa de mi señora madre, Meira Mesa de Palomo, hubo 3 mujeres en Colombia que fueron las 3 primeras mujeres elegidas a un cargo de elección popular. Estas 3 mujeres fueron Esmeralda Arboleda, que fue la primera senadora en 1958, Alegría Fonseca, que tengo entendido fue la primera representante a la Cámara, y Meira Mesa de Palomo, que fue elegida diputada del departamento de Córdoba. Todas en el año de 1958. Empiezan ellas entonces a abrir el camino a el ingreso de la mujer a la política y al manejo de la cosa pública y al manejo del gobierno y al manejo del poder político. De tal suerte que en ese año, como quiera que en el departamento de Córdoba, fue por primera vez elegida una mujer
Inmediatamente se integra y se constituye la Asamblea Departamental de Córdoba. Es Meida Mesa de Palomo elegida presidente de la Asamblea Departamental, de tal suerte que viene siendo la primera mujer elegida presidente de una corporación pública de elección popular. Luego, allí está, como desde ese entonces, se creó para un cargo de elección popular por 4 años. Es decir, estuvo desde el año 1958 hasta 1962. En 1962, siguiendo los pasos de sus otras compañeras y otras mujeres más luchadoras, se lanza a la Cámara de Representantes y sale elegida, pero como suplente de Marcos Díaz Castillo. En ese entonces, el Congreso no es como en la Constitución del 91, en que existen listas actuales en que no hay suplentes. En esa época se elegía un principal y un suplente. El suplente entraba al Congreso o a la corporación pública siempre y cuando el principal fuese nombrado en otro cargo o por cualquier otro motivo no ejercía el cargo como principal. En ese año en que sube a la presidencia Guillermo León Valencia, ella como suplente del representante Marcos Díaz Castillo es nombrada la primera mujer secretaria de gobierno departamental del departamento de Córdoba y ejerce una labor importantísima en donde le da mucho impulso al tema de la educación, pero con énfasis en la oportunidad de educación para la mujer. Le da mucha fuerza a lo que se llamó la normal de señoritas. Y como secretaria de Educación también impulsó muchos programas y proyectos educativos, no solamente para la mujer, sino también para los jóvenes. Allí estuvo en ese cargo desde 1962 hasta 1966, que con el acuerdo del Frente Nacional le correspondía entonces a ese año un presidente del Partido Liberal. Ella, Meida Mesa de Palomo, como integrante del Partido Liberal, hace campaña entonces ya sola, no como suplente, sino que se lanza directamente a la Cámara de Representantes por el liberalismo con el apoyo de quien fuera entonces el presidente o quien llegó a ser el presidente Carlos Lleras Restrepo. Por escasos votos no salió elegida, pero como su aporte a la campaña del presidente Carlos Lleras, en ese año, cuando llega a la presidencia Carlos Lleras Restrepo, entonces es nombrada como gerente de Telecom, que es una empresa industrial y comercial del Estado recién creada, porque el presidente Carlos Lleras hizo una reforma administrativa importantísima para el país, donde se crearon los entes descentralizados y entre ellos el de comunicaciones, que fue Telecom, que era una empresa comercial e industrial, como lo dije, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Desde entonces, desde allí desempeñó una labor de desarrollo de las comunicaciones en el departamento y estuvo en ese cargo durante 23 años hasta su retiro ya de la vida pública en la década del año de 1980. Durante todos esos años quiero resaltar cómo la mujer sí puede, no descuidando el núcleo de la familia, no descuidando el núcleo familiar y del hogar, que es a lo que tradicionalmente se tiene como destino de la mujer, pudo desempeñar un papel y un rol en la vida pública y en la vida política y en el desarrollo de muchos programas y proyectos beneficiosos, no solo para la mujer, sino también para las relaciones
generales, políticas, sociales y económicas, en el que la mujer cumplía un papel y un rol importante, pudo desempeñarse con altura, con gallardía, con rectitud, como en esa época aún se conservaban esos valores que hoy en día están bastante críticos. Pero la mujer siguió ese rol. Aquí hubo mujeres que continuaron con ese papel. Fue muy amiga de las dos mujeres que inicialmente mencioné, pero también de otras que vinieron posteriormente, como María Elena de Crobo y como otras que me escapan en este momento el nombre, pero que significó que abrió o desbrozó el camino para que otras mujeres tuvieran ese papel y ese rol importante que hoy en día tiene la mujer en su vida pública y en sus derechos y en la conquista de muchos espacios que le habían sido negados, pero que hoy en día son cubiertos con gran altitud, con gran altura y con gran decoro por la mujer colombiana. Este es un resumen breve para saber que mujeres luchadoras como Meida Mesa de Palomo fueron las primeras pioneras en levantar las banderas de la conquista de los derechos de la mujer, y es por ello que al celebrar estos 70 años del departamento de Córdoba quise hacer memoria de su historia y de lo que ella fue para el departamento y en general para el país. Especiales del Caribe. Y seguimos recorriendo el Caribe colombiano, sus historias, sus personajes, costumbres y tradiciones, y por supuesto el desarrollo social, turístico y cultural de los municipios de nuestra región. Especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Una producción de Clovis Pelegrino Televisión, imagen de mi región. Y llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, celebrando 20 años especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Damos gracias a Dios, a nuestros televidentes, mil gracias. Hasta la próxima. Especiales del Caribe.